Buenos días, gracias hermana Cindy y hermana Abel por la invitación que nos hicieron para venir a predicar aquí la palabra de Dios y oramos para que Dios nos ayude a dar el mensaje que la iglesia necesita, que las familias necesitamos. Es un tema muy bonito, al mismo tiempo es un tema muy difícil, porque en este mundo tenemos, la mayoría de las familias no son perfectas, de hecho ninguna familia es perfecta. Y todas las familias que estamos aquí o todas las familias de este mundo atravesamos por circunstancias difíciles. Sin embargo, tenemos la esperanza de que creemos en un Dios todopoderoso, en un Dios que restaura, en un Dios que sana, en un Dios que ama. Y por eso es el mensaje de esta mañana. El mensaje de esta mañana está basado en una historia muy bonita. Esa historia ya tengo como 1 año y medio estudiándola. Todavía no he logrado acomodarla en temas así bien. No pretendo dar todo el tema hoy en esta mañana. Tal vez va a ser uno de como de 5 temas que van a salir. Pero me ha interesado mucho esa historia. Esa historia es una historia que lo que yo he mirado es el amor. Finalmente, las familias podemos salir adelante a base del amor de Dios. No hay otra. Yo no veo otra manera. No alcanzo a mirar otra manera en ese tema si no es el amor de Dios. Si no hay amor de Dios, todas las familias nos cargamos de muchas emociones y muchos sentimientos que a veces se van volviendo negativos. Y que de un sueño que tenían 2 personas cuando formaron un hogar, de pronto los sueños que se tenían a veces no se hacen realidad. Y a veces llegan a puntos muy complicados en las familias. Sin embargo, hay esperanza. En esta mañana me gustaría dejar ese mensaje de que hay esperanza, de que Dios restaura, de que Dios ama, de que Dios perdona, de que Dios ayuda, de que Dios extiende la mano, aun y cuando a veces como hijos o como padres o como esposos nos hemos alejado de Dios y nos hemos lastimado. Y voy a poner un poquito el contexto en esta mañana y tal vez una pregunta antes de eso. ¿Qué es el ser humano? No sé si se ha preguntado usted, ¿cómo definiríamos al ser humano? ¿Racional o emocional? ¿Cómo lo definiría usted? ¿Emocional o racional? ¿O las dos? No sé si se han fijado ustedes, pero a veces nos gustaría actuar por la razón. Pero generalmente los seres humanos estamos actuando por la emoción. Porque a veces somos más emocionales que racionales, aunque nos gustaría ser más racionales que emocionales. Sin embargo, lo hermoso es que Dios nos creó emocionales y racionales. Y cuando hay un equilibrio perfecto entre esas dos partes, entonces estamos bien. Pero cuando a veces hay un desequilibrio en eso, entramos en conflicto, entramos en problemas. Al principio, Dios instituye la familia y es la base. La familia finalmente es la base en la cual Dios crea este mundo. Dios creó a Adán y Eva, Dios crea la tierra, Dios crea el huerto del Edén, pero Dios crea la familia. Dios crea a Adán y a Eva y los crea en un mundo perfecto. Y Él habla y dice, y serán una sola carne. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿No se ha preguntado usted por qué yo tengo que darle el dinero a una persona que ni mi pariente es? O sea, ¿por qué Dios colocó en mí el deseo, la locura de amar a una persona? No es mi pariente, no le debo nada, no hay nada, pero de pronto entra un sentimiento en el ser humano que miro a esa joven o esa joven mira a ese muchacho y entonces de pronto empieza algo dentro del corazón que llegas a enamorarte y de pronto tu mente no piensa en otra cosa más que en esa persona.
Y llega el día, ¿no? Llega el día maravilloso en el cual se unen. Y el hermano Fernando miró a la hermana Marlene y así, ¿verdad? Cada uno, el hermano Martín miró a su esposa cuando éramos jóvenes y de pronto viene la locura de querernos casar, de querernos unir. Y finalmente nos unimos. Y finalmente, y cuando tú pasan los años, ¿no? Pasan 20 años, pasan 10 años o 30 años, y dice, ¿en qué estaba pensando? ¿Qué locura tenía en ese tiempo? Y me gusta ver a los muchachos el día de hoy, ¿no? Verlos ahí sonrientes, felices, emocionados cuando están de novios. Y cuando están de novios y si le dicen, hombre, pues ve hasta Fundidora o ve hasta San Pedro a verme. Y pues hasta allá va el muchacho, aunque venga el huracán, aunque en Santa Catarina esté a tope, pues allá voy, ¿no? Los muchachos. Y a veces de pronto cuando pasan los años, pues ya no es lo mismo, pero el sueño que teníamos, o sea, teníamos, Adán y Eva tenían ese sueño. Tener una familia, tener hijos, vivir en un lugar con una cascada, imagínense ustedes, ¿no? Un lugar con una cascada, con árboles, en la naturaleza. Entonces tenemos ese sueño, tenemos nuestros sueños que tenemos de pequeños. Y fíjense cómo Dios fue llevando todo este proceso y siempre ha creado familia, ¿sí o no? Es familia, es el esposo, es la esposa, es los hijos. Eso es, una familia. Dios instituyó familias y ha sido así desde Adán y Eva y ha sido así hasta nuestros días, aunque el día de hoy la familia ha recibido tantos ataques de parte del enemigo. Y es una de las instituciones que más está siendo atacada por el enemigo, porque el enemigo quiere destruir la base de la familia, lo que Dios instituyó. Está destruyendo las familias. Y en el tiempo, finalmente, cuando salieron de Egipto, Dios instituyó la Pascua. Y en la Pascua dijo, todas las familias van a sacrificar un cordero. Y ese cordero los va a unir. Y van a colocar la sangre en los dinteles y en los postes de la puerta de su casa, para que el ángel destructor no entre y no destruya y no mate a los primogénitos, no destruya la unidad familiar, no destruya la armonía familiar. Y Dios le dijo a Moisés en Levíticos 23, tú lo vas a colocar ahí para que todos los años ellos viajen, todos los años ellos vayan. Hay una convocación y que recuerden todos los años, el mes séptimo, el día 10, el día 15, había convocaciones. Y las familias, ¿cómo habrá sido en el tiempo de Salomón, de David? Todas las familias, ¿no? Los que estaban hasta allá, Isaacar, Zabulón, todas las 11 tribus, porque la tribu de Leví era la tribu que ahí dirigía el santuario, pero de todas las tribus venían. ¿Cómo habrá sido esos viajes? No sé cuántos han viajado en familia, que han viajado tal vez a México, a Chihuahua, a Tijuana, hasta Tijuana. ¿Cuántas horas, hermana? 22 horas. ¿Cómo son esos viajes en familia, no? ¿Cómo son esos viajes en familia donde va la esposa, los niños, los sándwiches o lo que lleven ahí de comida y que se paran y que vamos a pararnos aquí, que vamos aquí, que vamos allá, una nieve o algo, ¿no? ¿Cómo habrán sido esos viajes? Esos viajes a Jerusalén, al templo. Los niños, cuando los niños tenían 12 años, ellos podían entrar al atrio. Pero no iban solamente los niños de 12 años, sino iban las niñas, la familia. Iban viajando porque iban al día de la expiación, a celebrar la Pascua allá en Jerusalén. Y después venía la fiesta de los tabernáculos, donde venían 7 días, donde ellos estaban felices porque pasaba el día de la expiación. Y dice Levíticos 23, dice, irás al campo y habitarás. Así de que coincidía en el regreso a sus casas. Si se fijan bien, coincidía en el regreso a sus casas donde iban
y se quedaban en carpas. Y qué bonito es quedarse en carpas como familia. No sé cuántos lo han experimentado. Es una locura, ¿no? Dejar tu casa e irse a la carpa, ir a los campamentos cuando vas a los campamentos. Pero en la noche, las fogatas, las estrellas, estás platicando, estás en medio de la naturaleza. Y eso era finalmente la familia. En el tiempo de los profetas era eso. O sea, las familias iban hasta Jerusalén, el templo que había sido construido por Salomón. Y allí ellos celebraban todo, la Pascua, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, hacían enramadas y así estaban las familias. Todos se apoyaban, todos estaban ahí unidos. Sin embargo, en Primera de Reyes dice ahí que vino un tiempo en el cual Jeroboam primero, él dijo, no tenemos por qué ir hasta Jerusalén. El reino del norte dijo, ¿por qué tenemos que estar yendo todo el tiempo hasta allá? Entonces él en Dan y en Betel hizo 2 becerros de oro. Qué tremendo es eso. Hizo 2 becerros de oro, y cuando hizo estos 2 becerros de oro y los puso uno en Dan y otro en Betel, le dijo al pueblo y a las familias, dice, ya no vayan hasta Jerusalén, estos son sus dioses que los sacaron de Egipto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! De pronto tú estás adorando a Dios, de pronto todo el pueblo está unido, de pronto todas las familias están unidas, todas están yendo al día de la expiación, adorando a Dios. Dios había dejado instituido en el santuario que tú no morías como pecador, sino que llevabas un cordero y el cordero moría en vez de ti. Pero ahora Jeroboam dice, no, si ellos van, se van a quedar con el otro rey. Y como él se había autonombrado rey en el reino del norte, dijo, si la gente va allá, nosotros no tenemos nada que ver con ellos, así de que vamos a colocar otro centro de adoración. Y entonces él colocó no solamente otro centro de adoración, sino colocó otro sacerdocio. Ya no será la tribu de Leví. Dentro de nosotros levantaremos sacerdotes. Y ya no será en el mes 7º, sino será en el mes 8º. Siempre el enemigo cambia los días, cambia la manera de oración, cambia la forma en la cual Dios había dado instrucciones muy específicas de cómo Él quería la adoración hacia Él. Y generalmente por ahí empieza. La familia dejó de ir a Jerusalén. Ahora las familias iban a Dan y Betel. Betel era el lugar donde Jacob se encontró con Dios. Esto no es sino casa de Dios y puerta del cielo. Pero en vez de ser ahora puerta del cielo y casa de Dios, ahora era un centro de adoración a un becerro de oro. ¿Cómo Dios cambia el enemigo cambia las cosas que Dios instituye? Y así como la familia Dios la ha instituido, el enemigo trata de decir que ahora la familia puede ser diferente a la que Dios instituyó. Ya no tiene que ser un hombre y una mujer. Qué tremendo es eso. No sé si ustedes alcanzan a mirar cómo el enemigo ha tratado de destruir lo que Dios ha creado, lo que Dios nos ha dado. Esa emoción, ese sentimiento que Dios nos ha dado sano entre un hombre y una mujer, que llegan a formar una familia, que llegan a crear hijos, a procrear hijos. Satanás se ha encargado de desvirtuarla. Eso tan maravilloso que Dios creó. Y por supuesto que instituye otro sacerdocio, por supuesto que instituye otra forma de adoración. ¿Por qué adorar a Dios? Estos son tus dioses.
Gózate con tus dioses. Los dioses de ahora, el trabajo, el materialismo, la industria, la tecnología. Gózate con tus dioses. ¿Por qué adorar a un Dios que no ves? Y el día de hoy igual levanta becerros de oro para que vayamos y adoremos. Y estemos aquí mirando nuestros becerros de oro. Y cambia los días. Cambia las fechas. No tienes que ir el mes séptimo. Ahora, nosotros lo vamos a hacer en el mes octavo. Los mismos días, el día 15, el día 10 y los mismos días, pero en el mes octavo. En vez de en el mes séptimo, ahora será en el mes octavo. Apreciados hermanos, Satanás siempre ha tratado de que en vez de que ustedes y yo adoremos a Dios, lo adoremos a Él. Adoremos a otra cosa, pero no a Él. Que no entendamos que Dios es nuestro creador, que Dios es quien nos da la vida, que Dios es quien nos da todo. Y fija nuestra mirada en otras cosas que supuestamente son las que nos dan placer, las que nos dan alegría. Sin embargo, cuando tú y yo fijamos nuestra vista en esas cosas que supuestamente nos dan placer, alegría, felicidad, y nos enamoramos de ellas, de pronto esas cosas desaparecen. Porque eso no es eterno. El que es eterno es Dios. El que es para siempre es Dios. Y ahí está. El pueblo de Israel, entonces, como el rey instituye otro sacerdocio que no es la tribu de Leví, instituye otra forma de adoración, instituye becerros, se pierde la adoración a Dios. Y el pueblo empieza a tomar, que era lo más cercano, había una adoración a Baal, que era lo mismo, un becerro de oro. Y empieza a haber esos centros de adoración. Esos centros de adoración, y aquí está uno, ese es el de Dan. Justamente ese es el lugar donde construyó Jeroboam primero el becerro de oro. Y generalmente era bajo árboles, la vegetación, porque Baal era el dios de la fertilidad. Era el dios, en vez de esto, encontramos ahí, lo que el pueblo de Israel después del día de expiación hacía. La fiesta de las enramadas, la fiesta de los tabernáculos, donde la familia iba y se quedaba. Pero entonces, en vez de eso, y esto era para que recordaran que habían sido extranjeros, forasteros, y Dios los había sacado con mano fuerte. Por eso es que tenían que ir al campo, tenían que ir al desierto, tenían que ir a la naturaleza, tenían que encontrarse con Dios, lejos del bullicio, lejos de todo eso. Había que ir y encontrarse con su Creador. Y Jeroboam II es, en medio de la prosperidad, en medio de todo eso, de pronto él instituye la adoración a un becerro de oro que después se deriva en la adoración en los lugares altos al dios Baal y a la diosa Astarte. En los días de Jeroboam venían los profetas y le decían al pueblo: nos hemos alejado de Dios. Pero Jeroboam II, este no es el mismo Jeroboam que él instituyó, sino es el Jeroboam II del tiempo de Oseas. Y los profetas decían: arrepiéntanse, no vayan a los lugares altos, adoremos a Dios. Y varias familias de fieles a Dios iban hasta Jerusalén, aún del reino del norte. Sin embargo, la mayoría del pueblo se había desviado. Y entonces el rey decía: pero ¿cómo me van a decir a mí que no está yendo mal si no está yendo bien? Y en el tiempo de Jeroboam II progresó materialmente muy bien el reino del norte. Llegó a tener prácticamente dominio sobre todo el reino que había tenido David y Salomón.
reconquistó pueblos, reconquistó ciudades. Y entonces se extendieron sus límites prácticamente hasta el tiempo en el cual estaba el reinado en todo su esplendor, que fue en el tiempo de David y Salomón. Por eso, aunque había adulterio, aunque había injusticia, aunque la gente en aquel entonces, la moralidad estaba por los suelos, sin embargo, los reyes y los que dirigían al pueblo decían al pueblo: Dios nos está bendiciendo, Dios nos está acompañando. Podemos seguir adorando a Baal y podemos seguir adorando a Dios. No hay nada que temer. Y los profetas, en aquel entonces estaba en la escuela de los profetas, iban a estudiar y salían y tenían el sueño de volver otra vez, que el reino se uniera, que ya no fuera el reino del sur y el reino del norte, sino que la gente dejara la idolatría, que ya no fuera tras Baal ni tras Astarte, sino que las familias, otra vez, toda la familia hiciera el viaje hasta Jerusalén. Porque dentro del reino del norte ya no estaban los levitas, ya no estaba la gente que instruía al pueblo en la ley, faltaba conocimiento de la ley. Hacían sacrificios, sí, y a veces dentro del reino del norte se adoraba el becerro de oro, según esto era Jehová, y le hacían sacrificios, como antes hacían en el templo, pero con sacerdotes no de la tribu de Leví, sino sacerdotes de ahí. Pero al mismo tiempo, terminando de ahí, se iban a los lugares altos del dios Baal. Y las familias, los niños, no sabían qué hacer. Algunas familias fieles se mantenían y mientras hacían el recorrido hasta Jerusalén, generalmente en esos viajes que duraban 2, 3 semanas, iban platicándole a sus hijos la historia de cómo Dios los había sacado de Egipto, de cómo Dios los había liberado, la historia de Moisés, la historia de Abraham, la historia de Isaac. Y los niños, ellos iban aprendiendo las historias que les hablaban sus padres. En los niveles sociales de aquel entonces había mucha injusticia, había mucha maldad, había mucha sangre. Generalmente cuando un rey estaba y otro rey no quería interrumpir o quería sobresalir, mataba a todos. Mataba al rey y mataba a toda la familia para poder entrar el próximo rey. Había mucha sangre, había mucho problema, había mucha infidelidad. No estaba la ley en el corazón de ellos, no había levitas. Los profetas eran los únicos que dentro del reino del norte iban a predicar a las familias, se colocaban en las plazas. Pero la mayoría, el pueblo a veces venía, lo escuchaba un momento y cuando les empezaba a hablar y les empezaba a decir: ustedes están mal, lo apedreaban, lo sacaban. Decían: no estés predicando eso. Somos un pueblo de Dios, somos un pueblo bendecido. Y tenían que callar sus bocas. Y esa es la historia de Oseas. Ahora imagínense ustedes, Dios llama a una familia, tal vez no se ve, no sé por qué se colocó ahí, pero Dios llama a una familia. Dios llama a una familia para dar esperanza en ese momento. El libro de Oseas es muy difícil, es muy complicado de entender. Pero en esta mañana vamos a tratar de entender la primera parte, una pequeña parte. Y los nombres son muy significativos. Dice, vamos a abrir el libro de Oseas, no se alcanza a mirar ahí todo. Dice el libro de Oseas, capítulo número 1. Revelación de Jehová que tuvo Oseas, hijo de Beri. Había dos familias. La familia de Diblaim, que significa doble torta de higos, y la familia de Beri,
Entonces había dos familias, la familia de Diblaim y la familia de Beri. Y tenían sus familias. Y por los nombres hebreos y por lo que yo alcanzo a mirar en el libro, entiendo que estas dos familias eran fieles a Dios y hacían su viaje hasta Jerusalén cada año. Y cuando en la familia de Diblaim nació la niña, una niñita, le pusieron por nombre Gomer, que significa terminación o consumida o falla. Y en la familia de Beri nació un niño. Y él tenía tanta esperanza de que Dios restaurara otra vez todas las cosas de la mejor manera, que le puso Oseas, Jehová salva. Y entonces me los imagino ahí, tal vez coincidieron en alguna ocasión cuando viajaron a Jerusalén. ¿Y cómo habrá sido, no? Que vienen de diferentes pueblos y cuando van caminando y se van encontrando. O sea, vienen de un pueblo, por ejemplo, que si de aquí de San Nicolás vamos por decir así, a Chihuahua. Y luego de San Luis sale otra familia y de otro lado sale otra familia. Pero cuando nos vamos acercando, se van juntando, se van uniendo. Y ahí van platicando. Oye, ¿y tú de dónde eres? Y vamos platicando, ¿no? Y en mi mente está que posiblemente Oseas y Gomer posiblemente se conocieron. Posiblemente ellos de niños, tal vez cuando los padres y en esas noches, cuando van a descansar y van caminando y entonces van platicando. ¿Y tú cómo te llamas? No, pues yo me llamo Gomer, consumida. Así se llama, consumida, terminada. Eso es lo que significa Gomer. Falla, algo que falló. ¿Y tú cómo te llamas? Jehová salva. Entonces decía, pues si yo soy fallado, o sea, si yo soy una falla y tú me salvas, ¿no? Entonces está esos dos nombres, ¿no? Y ahí está, y platicando, dos familias que vienen ahí y les toca vivir en este tiempo de adoración a Baal. Baal significa Señor, mi dueño. Y generalmente era una figura de un becerro que representaba la fuerza, la virilidad. Era el dios de la lluvia, de la fertilidad, de la cosecha, del relámpago, el que hacía producir la tierra. Y la gente iba y le llevaba ofrendas para que lloviera en su campo, lloviera en su tierra, sus vacas y sus becerros tuvieran más becerros y entonces que fuera prosperado. Generalmente la adoración a Baal estaba en base a la música, una música sensual, una música que te lleva a un frenesí, que te va llevando como a hipnotizando. Y generalmente era a través de rezos e invocaban a Baal en las peticiones que ellos tenían, si querían que les fuera bien, que lloviera, que tenían algún problema. Entonces ahí estaba eso. Este era un lugar alto, este es el de la izquierda. Ustedes pueden ver ahí unas figuras y cómo eran como esos centros y generalmente había árboles. Me imagino que ahorita ya no hay tantos árboles, pero en aquel entonces seguramente debía haber más árboles. Y está el becerro, la figura del becerro, lo que colocaban ahí generalmente en un altar. Y está una sacerdotisa del lado derecho, más o menos simbolizando la vestimenta, el tipo de vestimenta que tenían y de cómo se adornaban y cómo andaban ahí, para que la gente que venía a adorar a Baal, ellas bailaban de una manera sensual, invitaban a las personas y recibían la ofrenda. Generalmente la ofrenda era el vino, el aceite, los granos, becerros que traían, incienso, plata, oro. Entonces, una sacerdotisa ganaba muy bien. Entre mejor bailaba, entre mejor se movía y los adoradores venían y entonces traían oro, traían plata y finalmente como representaban la fertilidad llegaban a veces hasta el punto de terminar en el acto sexual. Y había sacerdotisas y había sacerdotizos.
para hombres y para mujeres. Y era como una fiesta, y generalmente había banquete, había mucho vino, había mucha comida. O sea, la gente traía de su cosecha las frutas, las manzanas, los higos, los duraznos. Y entonces siempre tenían su mesa llena de comida, su cántaro. Si los adoradores venían y traían su vino, venían y lo vaciaban en un cántaro grande el vino. Y de ahí daban a la gente. Y las sacerdotisas pues tomaban un poco, los inciensos y estaba. Eso era más o menos como lo que era normalmente la adoración a Baal. En el medio del frenesí, algunos de ellos, si había una desesperación, estaban enfermos y no podían sanar, o no llovía en su campo, llegaban al punto de que no solamente ofrecían plata o oro, sino el mayor sacrificio era sacrificar a sus hijos, a uno de sus hijos. O sea, en la desesperación, la persona, por tal de que Baal lo escuchara, y en medio de la música, en medio ya de todo el frenesí que tenían y ya tomados, ellos llegaban al punto a veces que incluso llegaban a decir: Baal, respóndeme, ¿qué quieres que te dé? Y llegaban al punto incluso de entregar a su hijo para ser sacrificado. Y es más o menos el día de hoy. El día de hoy a veces vemos familias destruidas. Vemos familias donde nuestro deseo de complacer los 5 sentidos, de complacer esa parte que tal vez tú y yo no alcanzamos a tener. Y te vuelves ya no racional, sino emocional. No tienes un equilibrio entre actuar de manera racional y emocional. Y cuando los sentidos están embotados y cuando la música ya te hace tu dueño, llegas al punto de hacer cosas que no hacías, que no pensabas. Yo me imagino cómo habrá sido en una familia que llegaron a ese punto y el padre o la madre viene y entrega a su hijo y es sacrificado. ¿Cómo va de regreso a su casa? ¿Cómo llega con el esposo? Y mi hijo fue sacrificado. Por supuesto que esa familia estaba destruida. Por supuesto que el sentimiento de esa esposa, si la esposa no estaba de acuerdo en que su esposo ofreciera a su hijo, quedaba herida, quedaba lastimada, quedaba destruida. Y nuestras familias estamos así el día de hoy, donde a veces los dioses de aquí, de esa tierra, nos están haciendo sus dueños. Y le decimos mi Señor al vicio, al alcohol, al cigarro, al trabajo. Y estamos destruyendo nuestras familias. Y estamos dejando de ver a Dios, que es nuestro creador, que es el que nos da todo. Y estamos dejando de adorar a Dios. Me imagino que los sueños de Diblaim y de Beri era ver a Gomer y a Oseas felices. Como lo fue Dios en un principio, que formaran un hogar. Me imagino que Diblaim decía: mi Gomer va a ser una buena mujer, una buena joven, y va a llegar a ser como tal vez como Sara, va a llegar a ser como una matriarca de las que había entonces, con una gran familia y una gran descendencia. Y posiblemente Beri decía: oh, mi Oseas puede ser ese niño que salva, ese niño que lleva esperanza. Y me imagino que también ellos, me imagino que Gomer, cuando ella estaba niña, cuando estaba jovencita, tal vez ella decía: oh, yo voy a ser una misionera y voy a ir por las tribus y les voy a hablar y les voy a decir lo bonito que es ir a Jerusalén, lo bien que se siente ir a adorar a Dios, que en vez de que yo muera, un cordero muera por mis pecados, y sentir esa seguridad de la salvación, sentir ese perdón, sentir esa alegría de que todos mis pecados son perdonados. Y yo imagino que tal vez Oseas y Gomer, si platicaron en algún momento:
O sea, decía, yo voy a ser un profeta, me voy a ir a la escuela de los profetas. Porque todos cuando somos niños tenemos sueños bonitos. Nadie sueña con ser un prostituto, ¿o sí? Nadie sueña con ser un delincuente, ¿o sí? Nadie sueña con ser un ladrón. Nadie sueña con que su vida se convierta en una vida de vicios, o tener una familia destruida, o lastimar a las personas. Cuando somos niños tenemos sueños de ser una bendición donde estamos. Y apreciados hermanos, esos sueños posiblemente y tristemente a veces desaparecen. Esos sueños a veces no se hacen realidad. Y de pronto cuando tú tienes ya 30, 40 o 50 años, dice, ¿cómo llegaste aquí? El sueño que tenía, ¿dónde se fue? ¿Dónde se esfumó? El sueño que yo tenía como una familia unida, como una familia que fuéramos una bendición, ¿dónde quedó? ¿Dónde desapareció? Y cuando Oseas termina, él se va, me imagino, Oseas llega a la juventud y se va a la escuela de los profetas y estudia. Y en ese tiempo estaba Isaías, profeta, y cuando él escucha hablar a Isaías, él se queda asombrado y él empieza a leer la ley y están todos los rollos, empieza a conocer de Dios y los planes que Dios tiene y cómo Dios llamó a Abraham, cómo Dios llamó a Saraí. Él se queda ilusionado, emocionado, de decir, yo voy a ser un profeta y voy a ir y voy a hacer todo lo que está de mi parte por reunir otra vez al pueblo, el pueblo de Dios, porque Dios le dio una promesa a Abraham de que seríamos un pueblo grande, lleno de bendiciones, que adorara a Dios, al único Dios verdadero, que no hay más Dios en esta tierra. Y tal vez Oseas en su corazón dice, llevaré la ley, la leeré para que la gente otra vez adquiera conocimiento de Dios. Gomer tal vez se quedó en su pueblo. Y no sabemos cómo fue. No sabemos si tal vez pasaron por alguna sequía o por algún problema económico, que de pronto un día Gomer miró a otras jovencitas. Y una tal vez vino y dijo, oh, yo tengo una viña. Compré una viña. Y Gomer le dice, ¿cómo le hiciste? Ah, es que aprendí a bailar. Y ahora soy sacerdotisa de Baal. Y me va muy bien. Viene la gente y me da oro, plata, vino, higos. Y entonces Gomer, no sabemos cómo fue. Si fue el problema de la familia, si fue el interés de ella. Pero de pronto le empezó a interesar. Y entonces empezó a ver si podía entrar a la escuela de danza. Apreciados hermanos, a veces los caminos son diferentes. A veces en tu juventud, a veces de ese sueño que tú tenías en tu niñez, te vas encaminando por algo que tú piensas que no vas a ir por ahí. Ah, quiero aprender. O tal vez el papá, bueno, ve un mes, mientras salimos de este bache económico. Trabaja un mes, no importa que sea en sábado. Nada más un mes. O nada más ya que termine la universidad. Voy a dejar de ir a la iglesia. O nada más por un tiempo. Pero no, yo soy fiel a Dios. Yo voy a seguir bien con Dios. Y a veces como padres y como familia consentimos en que no se adore a Dios. En que no es importante la adoración a Dios. Pero de pronto te vas enrolando y te vas enrolando tanto hasta que llega el punto en que ya no puedes salirte de ahí. Y ya después te gusta y te interesa. ¿Y cómo habrá sido? Yo mi pensamiento, ¿no? Yo cuando empiezo a estudiar y empiezo a leer y veo la historia de Gomer, ¿cómo fue y cómo llegó el momento en el cual tal vez ella no se pudo salir?
Y estaba ahí y empezó a tomar. Al principio tal vez no tomaba, simplemente danzaba, pero dice, no, yo no tomo. Pero después ella se empezó a sentir sucia, se empezó a sentir así y empezó a tomar. Y al principio tal vez nada más bailaba y recibía la ofrenda, pero no, yo nunca voy a llegar a lo otro. Pero a veces cuando ya estás ahí, y tal vez era la niña bonita, era la niña más destacada, y tal vez los que venían a adorar la buscaban a ella. Aquí está el oro, aquí está la plata, aquí están las joyas, ¿qué más quieres? Hasta que finalmente llega al punto donde ella cede. Y me llama la atención esta. No sé si ustedes ven la cara, la expresión un poco dura, por eso la elegí. Y cómo te va transformando la carga del pecado. Cuando te vas alejando de Dios, tu cara se va volviendo más, las facciones más duras. Y por otro lado, me gustó esta imagen de este joven. Un joven que está soñando con ir a predicar, con ir a buscar a la gente, ir a servir. Pero así es. Y viene Oseas y empieza a predicar, arrepiéntanse. Sale Oseas con todo la pasión de cuando tú sales del seminario, ¿no? Y viene a la plaza, arrepiéntanse, pero nadie le escucha. Y él esperaba que la gente se reuniera. Miren, vamos a leer la ley, vamos a leer lo que escribió Dios, lo que Dios le dijo a Moisés. Pero la gente no venía. La gente se iba a los lugares altos. Y yo imagino que llega Oseas a su casa y la mamá, ¿y cómo te fue, hijo? Y Oseas, pues más o menos. Unos 2, 3 se acercaron para escucharme. Así como contigo vamos a predicar la palabra de Dios y que casi nadie quiere escuchar a veces. Pero Dios dice, predica, alza la voz, insiste, hay esperanza. Mi pueblo se está yendo por otro camino. Y hermanos, yo me imagino ahí a Oseas diciéndole, Señor, dame poder, quiero predicar con poder, quiero hablar de ti. Dame éxito. Y un día tal vez Dios le dice, Oseas, ¿quieres tener éxito? Y Oseas orando ahí de rodillas dice, sí, Señor, yo quiero éxito. Quiero ser un buen predicador. Quiero ser un buen profeta. De verdad, hijo. Sí, ¿estás dispuesto? Sí, estoy dispuesto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Ve y cásate con una sacerdotisa de Baal. Señor, no, no. ¿Quieres ser un buen profeta? ¿Quieres predicar del corazón? No quieres predicar de la teoría, sino quieres predicar del corazón. Yo quiero predicar del corazón, pero irme a casar con una sacerdotisa de Baal. ¿Sabes lo que me estás pidiendo? ¿Una mujer adúltera? ¿Una mujer fornicaria? No, no puedo. Si quieres predicar del corazón, haz lo que te estoy diciendo. No sé cómo le hizo Oseas. No sé cómo fue. Pero finalmente Oseas dijo, por fe, acepto lo que tú me dices. Y Oseas se levantó, me imagino que se cubrió, se enredó un trapo, y no sé qué más habrá hecho, se cambió de vestimenta y tuvo que ir a uno de sus lugares. Y llegó a ese lugar. Estaba la música, estaba el incienso, estaba el vino, olía licor. La gente danzaba, estaban los sacerdotes, las sacerdotisas, los que traían el vino, los que traían el oro, estaban los hombres ahí viendo a ver qué sacerdotisa le entregaban su ofrenda. Y vino él. Tenía que buscar a una. Y empezó a mirar. Empezó a mirar.
¿Cómo me acerco? ¿Cómo se le hace aquí? Nunca he estado aquí. Y finalmente le llama la atención una muchacha. Y va. Y le dice, quiero platicar contigo. Y la muchacha le dice, ¿traes ofrenda? Y él dice, ¿ofrenda? No, no trae. Pero se le queda mirando. Dice, ¿eres Gomer? Y entonces ella dice, ¿cómo sabes mi nombre? Y se queda mirando a ella. Y escucha la voz de él. Le dice, ¿eres Oseas? ¿Qué haces aquí? Tú no debes de estar aquí. Y Oseas tal vez le dice, pues tú tampoco. ¿Qué haces aquí? Tú no perteneces aquí. Y tal vez los dos se quedan mirando. Y Oseas en ese momento tal vez entiende el mensaje de Dios. Y le dice a Oseas, Gomer, no tienes que estar aquí. Y Gomer agacha la mirada y dice, déjame, yo pertenezco aquí. Y Oseas le dice, no, tú no perteneces aquí, tú eres una hija de Dios. Dice, no, yo no soy una hija de Dios. Yo no soy nadie. Y Oseas tal vez le dice, Gomer, cásate conmigo. ¿Y cómo habrá sentido Gomer, no? Vámonos. Ni tú ni yo tenemos que estar aquí. Cásate conmigo. Vámonos. Y Gomer, que tenía su vino, que tenía su oro, que tenía sus cosas ahí. O sea, le dice, deja todo, vámonos. Tú serás mi esposa. Estoy dispuesto a casarme contigo. Y tal vez Gomer le dice, no, vete, vete, vete. Oseas llegó a su casa, papá, Beri, me quiero casar. Ah, qué bueno, hijo. Eres un profeta. ¿Cuál es la muchacha? ¿Quién es la muchacha? ¿Quién es la familia? Papi, me quiero casar con Gomer. ¿Qué? No has escuchado, tal vez tú no has escuchado, ¿verdad? Porque no estabas aquí. Pero mira, esa muchacha como que no anda en buenos pasos. Podemos ir con otra persona, podemos ir con alguien más. Tú eres un profeta. No, papá, yo me quiero casar con Gomer. Y la mamá escucha, ¿qué? Sí, mami. Por favor, ¿qué tienen? ¿Camellos, becerros? Hay que llevar la dote. ¿Dote? Sí, ella va a ser mi esposa. Quiero que vayas y hablemos con Diblaim. Y llegan con Diblaim. El papá, me imagino, imagínate tú como padre que tu hijo te esté diciendo eso. Y tienes que pagar la dote. Y es como si fuera una mujer, una doncella. Y llega. Y tocan a la puerta y sale Diblaim. Hola, Beri, ¿cómo está? ¿Qué quiere? ¿Qué desea? Ves que mi hijo quiere casarse con tu hija. ¿Con quién? Con Gomer. Gomer. Wow. El tiempo ya se me terminó, hermanos. Pero es una historia que le he estado estudiando y es tan emocionante, es muy emocionante, porque es el amor de Dios que restaura. Es el amor de Dios que no importa cuán bajo has caído, no importa dónde estés. Tú no perteneces aquí, tú perteneces al cielo. Y Dios te quiere ahí.
Dios quiere las familias ahí, Dios quiere restaurar. Y es justamente eso, porque le está diciendo a Oseas, si tú quieres ser un profeta que predique del corazón, no puedes predicar desde la teoría, no puedes predicar desde solamente la lectura, no puedes predicar solamente desde estar a nivel intelectual. Tienes que predicar a nivel racional y emocional. Tienes que entender las emociones. ¿Cómo es ese Dios de amor que nos ama tanto? Que no importa que nosotros no entendamos y comprendemos que es Él el que nos da todo y tú y yo adoramos a otras cosas y aún así nos sigue amando. Yo me lo imagino esta escena, la mamá y el papá de Oseas. Y Oseas diciéndole, papi, tenemos que hacer todo de la manera más correcta. Imagino a Diblaín y tal vez preguntándole, Beri, ¿cuánto es la dote? ¿Cuánto vale? Y entonces Oseas diciéndole a su papá, papi, vamos a dar todo, lo mejor. Es mi esposa, va a ser mi esposa. ¿Cuántos becerros? ¿Cuántos camellos? ¿Cuántos borregos? Lo mejor que tengamos. Y cuando Beri le dice a Diblaín, ofrecemos esta dote, Diblaín se queda, ¡wow! Yo pensé que ya estaba perdido. Yo pensé que ya mi hija no se iba a casar. Pero ahora viene Oseas, Jehová salva. Me quiero casar con una persona consumida, fallada, terminada. Imagino la boda, ¿no? Finalmente pues Diblaí dijo, no, sí, está bien, está muy bien. Vengan los 10 camellos, ven los 15 becerros. Y entonces finalmente se hace la boda y se mandan las invitaciones. Y Gomer, estoy casi terminando. Yo imagino, esta es otra escena. Gomer no sabía qué hacer. Gomer decía, pero es que no merezco, no. Tú mereces otra mujer. Busca otra mujer. Y finalmente Oseas le dice, pero es que yo te amo a ti. Es que Dios ha colocado en mí ese amor que Él siente por nosotros. Y por eso, Oseas el capítulo número 2, como les digo, son 4 temas más o menos los que alcanzo yo a mirar que salen de este libro. Y ahorita termino con el capítulo número 2 de Oseas, el versículo número 14. Por tanto, yo la atraeré. Dios no obliga, Dios te atrae. Dios te ama. Dios te extiende su mano. No te obliga como Satanás. Dios extiende su mano. Dice, por tanto yo la traeré y la conduciré al desierto. No sé si ubican ustedes la relación entre la fiesta de las cabañas, que se iban al desierto, que se iban ahí. Dice, por tanto yo la atraeré y la conduciré al desierto y le hablaré al corazón. La enamoraré. Dios nos enamora. Dios nos ama. Eso es la familia. Es la base del amor. Y como familia, en esta mañana yo les invito para que tomemos el amor de Dios y esa sea nuestra base. Si tal vez nuestros hijos no se portan tan bien, si tal vez como esposos hemos fallado, si tal vez como esposa hemos fallado, no es obligando cómo vas a reconducir tu familia, sino es atrayendo. Es el amor. La traeré al desierto y le hablaré al corazón. O sea, seguramente que la enamoró porque si no, Gomer no hubiera aceptado ser su esposa, ¿sí? ¿Verdad? Si una mujer no quiere, no. O sea, tuvo que enamorar a Gomer para que ella decidiera ser la esposa del profeta.
Y dice aquí, dice, yo la traeré y la conduciré al desierto y le hablaré a su corazón. Allí le daré sus viñas y el valle de Acor como puerta de esperanza. Allí me responderá como en su juventud. Y por eso yo veo esto, ¿no? O sea, yo veo esto, dice, allí me responderá como en su juventud. Donde seguramente, posiblemente, ellos eran amigos en la infancia. Me responderá como en su juventud. Como cuando salió de Egipto. Y sucederá en aquel día, dice Jehová, que tú ya no me llamarás Ishi. Perdón, tú me llamarás Ishi y ya no me llamarás Baali. No soy tu dueño, soy tu esposo. No quiero que me ames y que estés conmigo porque te pago por obligación. Quiero que estés conmigo por amor. Dios nos bendiga en esta mañana. Que Dios bendiga a cada familia y que el amor sea la base de la familia. El esposo y la esposa. Y que podamos llegar nosotros a ese punto, ¿no? Ese punto donde sea el amor de Dios, lo que nos ayude a nosotros a tener esa parte tan bonita que es que amemos a Dios con todo nuestro corazón, no sea por obligación, sino que lo que hagamos en esta iglesia, le sirvamos a Dios, sea por amor a Él, porque Él nos ha amado tanto.